¿Qué es lo primero que se le viene a la mente? África. Los animales. Animalito. Faraones. Sadio Mané. Leones, jirafas, tigre, todo eso. Es una variedad, ¿no? Una biodiversidad en la fauna. ¿Qué más? ¿Qué más es África? Wakanda. No sé. Piense. Egipto. ¿Egipto? ¿Me escuché Egipto, creo? Las pirámides. Ya, bien, vamos por partes. Bien, hablando de forma histórica, pues sí, Egipto está ubicado cerca del lado africano, ¿no? El Mar Rojo. Rojo. ¿Qué más es África? A ver, no solamente en el aspecto geográfico, en el aspecto global, en población, en economía, en sociedad, en producción, en materia prima. ¿Cómo es el África? A ver, los escucho. ¿Cuántos saben ustedes de este continente? Ya me han hablado de la geografía, me han hablado de la diversidad. ¿Cómo es su economía? ¿Cómo creen que es su economía? ¿Es estable? ¿Bajos recursos? Poblaciones con bajos recursos. ¿Tiene materia prima o no tiene materia prima África? Bastante. Sí tiene, Sí eso sí. tiene. Sí, sí tiene. ¿Y por qué son pobres? ¡Wow! Gran pregunta el día de hoy. Pregunta formulada el día de hoy. Si tienen gran materia prima, inclusive más que el Perú, ¿por qué es un país pobre? ¿Por los europeos? Porque no lo trabajan. ¿No lo gestionan bien? No hay una buena gestión económica. ¿Qué más? Bien, vamos por buena parte. Para que tú entiendas el desarrollo económico, tienes que entender el desarrollo político. Los safari, profe. Ya. Ahora, miren acá. Vamos a conocer un poco del África y al final vamos a sacar nuestras conclusiones porque siendo un país tan rico, es un país tan pobre a la vez. Qué rareza de la naturaleza o qué rareza de la vida a estudiar a un continente con muchos y grandes recursos, pero un continente que a la vez también es pobre. Ahora, cuando hablamos de... Profe, pero una pregunta. ¿Yo? Sí, profe, una preguntita. ¿Ellos trabajan la materia prima que es tan rica en ese continente? Sí, lo trabajan. Ah, ya. Sí trabajan la materia prima. O sea, si me dices si saben que hay materia prima buena, si saben que y encima lo trabajan, sí, sí lo saben. Saben que es un país potencial, un continente con potencia. Pero aquí va a entrar el punto, ¿ok? Cuando hablamos del África, pues es inevitable también en el estudio de historia universal saber que pues cerca de este lugar, según la teoría de la evolución del hombre, aquí pues los primeros homínidos surgieron, ¿no? En este caso, África está dividida en 4 grandes sectores. En este caso, si hablamos de forma geográfica, la línea del Ecuador, pues es uno de los puntos más cruciales por la cuales se está acostumbrado a pasar en este lugar, ¿no? Y de modo geográfico, pues también tenemos que saber que África viene a ser uno de los continentes más calurosos del planeta, ¿ok? Nunca te olvides de este asunto. Ahora, en este punto también tenemos que entender que las zonas secas, porque aquí también hay zonas tiempo de lluvia, tiempo de sequía, y pues la gente ha tenido que acostumbrarse a este ritmo de vida en cuanto a vivir en ese sector del continente africano. Ahora, África es el tercer continente después de Asia y de América en el mundo con mayor extensión, ¿ok? Posee un territorio pues nada despreciable y su población más o menos es de 1.000 millones de habitantes. En este continente hay cerca de 54 países, los cuales están organizados con ciertas tribus, ciertas poblaciones. Es muy diferente a la realidad del continente europeo y muy, pero muy diferente a la realidad del continente de América y de Asia, ya que aquí la forma de vida está generalizada por lo que es, en este punto, la agricultura. Ese es para ellos el máximo desarrollo, por decirlo de esa forma. Aquí vemos el mapa político, ¿no? De la distribución de los ciertos países. En este caso tenemos Egipto, Libia, ¿no? Algeria, Malí, Nigeria, Sudán, Zaire, Etiopía, Angola. Muchos de estos países pues son pobres, ¿ok? Son netamente pobres y la pobreza se debe desde que tiempos inmemoriales pues África siempre ha sufrido invasiones, ¿no? Ha sufrido invasiones, su economía no es estable porque hay muchas empresas extranjeras trabajando en este lugar y en este caso, pues el gobierno no plantea una solución ante un grave problema, ¿no? Ante este grave problema. Si nosotros observamos, no podemos dejar de lado también las dunas y el desierto más grande del mundo, ¿no? En este caso también conocido como el desierto del Sahara. En este caso, pues va a cubrir un gran porcentaje del sector africano y este se ubica en el sector norte de África, ¿ok?
¿ok? Entonces, África tiene sus recursos al igual que en el Perú, ¿ok? África tiene de dónde poder tomar y tener una connotación muy importante del estudio, de su relieve en general. Si observamos el mapa físico, todo lo que vemos de color marroncito, por decirlo de esa forma, chicos, son los desiertos, ¿ok? Son desiertos crudos, por decirlo de esta forma, y en los desiertos con arena clara es donde pues la población inclusive se puede desarrollar, puede vivir, o inclusive ciertas especies de animales logran subsistir en esas regiones. Bien, ahora, si nosotros seguimos avanzando, los pueblos, en este caso los que transitan el mecanismo de tránsito en estos lugares, pues no hay nada mejor que tener un buen camellito para poder trasladarte de un lugar a otro, la cual pues se lleva economía, se lleva alimentos, se lleva víveres, y pues esto a lo largo de todo el territorio africano, pues prácticamente es una extensión y un animalito muy, muy importante para por lo que es el traslado de comunicaciones que puedan tener en el África. Ahora hay tribus también que, como se puede decir, el término tribus también se aplica a este punto del continente africano, ¿no? Y ya que prácticamente no son ciudades tan establecidas. En África, ya en África, solamente son escasos los países que tienen una ciudad bien establecida, tal como podemos decirla como Lima, como Barcelona, como Madrid. Son pocos los poblados, por decirlo de esta forma, ya que la mayoría viven en grandes comunidades, por decir de esta forma. Ahora, la calidad de vida, ¿ya? La calidad de vida, que es lo más importante. Se sabe que en Canadá y en Japón hay mayor calidad de vida. La pregunta es, ¿cómo será la calidad de vida en el África? ¿Hasta cuántos años se puede vivir en el África? ¿No? Entonces, se sabe que la calidad de vida de este país subdesarrollado refleja altas tasas de natalidad, pero también a la vez altas tasas de mortalidad infantil. Entonces, se sabe que una población joven aproximadamente solamente son pocos y escasos, por decirlo de esta forma, en la mayoría, tan cruda decirlo, la mayoría de jóvenes no pasa los 15 años de edad, ¿ok? No pasan los 15 años de edad. Muchos mueren a causa del hambre, de enfermedades. Un hospital, pues no lo tenemos como aquí en Lima, está bien, contamos aquí en el Perú con el salud, pero de tarde o temprano te atienden. Pero allá es muy complicado, ya que los centros de salud están pues en poblados muy, pero muy lejanos, ¿no? Y es por eso que la ONU con otras ONGs privadas van llevando alimentos, van llevando medicinas, van a ver, porque el Estado no se preocupa. Si tú pensabas que el Perú es un país donde el Estado no se preocupa por su población, imagínate en el África, no se preocupan por su población, ¿ok? Danita, te escucho. Profesor, pero en todo lugar, o bueno, aunque yo creo que en todo país hay gente, digamos, pobre y gente también que es rica, por decirlo. ¿Allí hay también así o no? Sí, Danita, también hay un clasicismo. Si te refieres más o menos al clasicismo, sí lo hay, hijita. Hay un sector dentro de la burocracia africana que pues sí, tiene lo suyo. Igual que en el Perú, igual que en el mundo entero, esto no se escatima a nadie. Hay un sector donde pues está en la clase alta, ¿no? Que tiene una buena economía, una estable economía, pero también aquí sí entramos al punto de ser en la clase baja, pero extrema. No, aquí en el Perú tenemos clase baja, pues la gente que viene de la sierra y tiene una economía pues muy baja, no, pues al menos se sustenta con algo. Pero en el África es muy complicado, ya que estamos hablando de una clase baja extrema donde pues se muere de hambre, se muere por el hambre, entonces pues estamos hablando de algo muy extremo, por decirlo así. A tal punto que la ONU pues ha querido ver la forma de solucionar esta situación, pero no se puede sola, no se puede sola. Muchos países en el mundo pues intentan, llevan, ¿no? Inclusive grandes personalidades del medio mundial, pues a través de sus ingresos económicos llevan algo para el África, y pues es un país en su desarrollo porque inclusive hasta la educación, jóvenes, la educación, no todos tienen acceso a una educación. Si tú pensabas que las clases virtuales son aburridas desde casa, allá no existe lo que tú tienes acá, ¿ok? Allá es muy difícil. Incluso las clases presenciales, pues no son grandes colegios como las donde tú estás sentado, no hay una buena carpeta, una buena pizarra. Los profesores tienen que hacer maravillas para poder educar a los jóvenes allá. Y es por eso que desde la clase media para arriba estamos hablando de un 20% de la población, ¿ya? El 80% de la población es recontra pobre, muy, pero muy pobre, jóvenes.
Entonces estamos hablando de otra realidad muy cruda, ya es una de las realidades muy crudas. En este caso, la agricultura es el único abasto que tiene la población pobre para poder salir de ese punto, ¿no? Y esa escasa ganancia que ellos tienen, pues lo invierten para poder seguir trabajando. Ahora, en este caso, África tiene lo que es la explotación minera, tiene diamantes, tiene metales preciosos, los cuales las empresas multinacionales de otros países pues se las llevan. Tienen gas, tienen petróleo. África, a través de toda la historia, ha sido codiciada en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial por el petróleo, ¿no? Y pues ahora vemos, pues, si siendo un país que tiene tantos ingresos, tanta materia prima importante, ¿por qué no sale del subdesarrollo en que está metido? Eso se debe a que hay un gobierno nefasto, jóvenes, hay un gobierno corrupto, hay un gobierno que se vende. Y pues donde hay un mal funcionamiento gubernamental, hay un país y un continente que se viene abajo. Nunca se olviden de eso, ¿ok? Es por eso que prácticamente África no va a salir mucho de esta situación rigurosa en la que está metido hasta que pues no se consolide bien una forma gubernamental en estos países y se establezca unas buenas leyes, ya que pues aquí la ley del más vivo, la ley del más fuerte es el que va a empezar a primar. Por otro lado, pues los suelos tampoco digamos que son pues excepcionales, ¿no? En este caso hay sectores donde sí el suelo es muy óptimo, pero los otros sectores son muy pobres. En este caso hay sectores donde sí se puede trabajar bien la agricultura, donde se puede trabajar bien inclusive la ganadería y las tierras pues son muy aptas para la agricultura. Estamos hablando del África del Oriente, sobre todo, donde abundan los lagos, donde hay fuentes de ríos. Entonces, pues nos vamos dando cuenta que hay un cierto sector, el otro sector pues tiene que ideárselas, tiene que ver la forma de cómo poder subsistir ante esas crecidas prácticamente de sequías o de hambruna. Se sabe que en el África, aquí en el Perú experimentamos temperaturas de 30 grados, 31 grados máximo. En el África se experimenta grados de 45, 54 grados de calor. Imagínate. Y eso se debe a la deforestación también que ese continente está teniendo, ¿ok? Se está extrayendo mucho material maderero. Y pues sacar más madera es que pues prácticamente te empieces a, bueno, el clima se vuelva más árido, por decirlo de esta forma. En África también hay un monte, ¿ok? Tampoco digamos que todo es malo, ¿no? El monte Coligmal. Este monte pues presenta también ciertos aspectos volcánicos, ¿ok? Hay volcanes inactivos en Tanzania, el Shira y el Kibo, que son volcanes que están en este relieve. Desde el punto de vista geológico, pues al no estar dentro de un margen tectónico, de un movimiento de placas tectónicas tan abrumadoras como las que hay aquí en el Perú, pues se mantiene estable, por decirlo de esa forma, ¿no? Son conocidos porque cerca de esos sectores también, no digamos que todo el continente es caluroso, hay sectores donde pues se puede permanecer visualizar este tipo de diversidad geográfica, ¿no? Y se estima que pues esto también, como en el Perú, como en el Huascarán, se está agotando, también se va a agotar lo que es la parte del hielo de la cumbre de esa montaña, entre el 2020 al 2050, pues ya se va a ver prácticamente solamente una estribación pelada, un cerrito pelado y nada más. Al igual tal cual está pasando en el Huascarán, que ya los hielos también están desapareciendo, ¿no? Y eso se debe al calentamiento global y que el hombre pues no está trabajando o tratando bien a la tierra. Otra fuente importante es el río del Nilo, ¿no? El río del Nilo que alimentó pues a la gran civilización del mundo antiguo, ¿no? Al gran imperio egipcio. Más o menos se puede decir que entre el año 2007 y 2008 se han definido un nacimiento, se han hecho estudios, ¿ya? Para ver cuán largo es entre este y el río Amazonas, que es también el río más extenso del mundo. Entonces se han llegado a conclusiones similares, ¿ya? El río del Nilo es pues prácticamente el río pues con más extensión, el río más rico, por decirlo así, pero no dejemos de lado también el río Amazonas con una gran biodiversidad que esta alberga, ¿no? Entonces una de sus fuentes hidrográficas más importantes, por decirlo así, es este aquí, el gran río Nilo. Y si seguimos avanzando, pues hay territorios, hay zonas climáticas, ¿no? Las zonas climáticas donde, pues, como ya te venía explicando, las que están en la línea ecuatorial van a cumplir una función de ser más calurosos de lo normal, ¿no? En las cuales, pues, aquí los países que están mencionados, como en este caso Senegal, Malí, el norte de Guinea, Burkina Faso, Nigeria, y el norte también de Níger, ya Camerún, Chad y Sudán, son los países que presentan mayor
grados de calor o mayores grados de temperatura de calor durante los veranos. ¿Ok? O sea, prácticamente eso se debe a que la Tierra también está achatada y pues recibe, puede decir, de lleno los rayos solares en este lugar, ¿no? Ahora, ¿qué idiomas pues se habla en el continente del África? ¿Qué idioma se viene hablando? Pues sabemos que el africano es parte de, tenemos también el francés, ahí justo lo ven en los colores marcados, ya que prácticamente en el imperialismo, ¿se acuerdan que llevamos el tema en Historia Universal? Muchos países han logrado colonizar estos sectores, ¿ok? Se habla francés, se habla el árabe, el inglés, el África tradicional, el Swahili, que es como el quechua aquí el peruano, el portugués también, y el español, ¿no? En pocos sectores se habla estos idiomas. Entonces, pues de esta forma sabemos que es un país muy colonizado por países europeos, que la cual pues lo único que cumplen como misión es extraer materia prima para poder beneficiarse ellos mismos. Lógicamente hay lenguas, dialectos que también esas las tienen, ¿no? Que son muchísimas, por decirlo de esta forma. Y si seguimos nosotros avanzando, pues a lo largo de todo esto, nosotros nos vamos a dar cuenta que los idiomas pues se han ido cambiando, ¿no? Por ejemplo, si tú querías saber cuáles son los dialectos, pues aquí las tienes, ¿no? Prácticamente estos son los dialectos que se pueden manejar en ese sector de lo que es el idioma africano. Pero hay algo más relevante, hay algo más importante que nos llama la atención, ¿no? En este caso, lo que a ustedes les llama muchísimo la atención, que es la variedad tropical, diversidad en cuanto al clima y la diversidad de animales y especies. África cuenta con una variedad insuperable, por decirlo de esta forma, de algunas especies, pero como así también tiene el rubro de animales más diversos del mundo, también son los animales que sufren la cacería indiscriminada, por decirlo de esta forma, de personas que utilizan a estos animalitos, en el caso de los elefantes, el marfil y de otras especies más, el pelaje, ¿no? Para poder hacer vestimentas y otras cosas más que en el mundo, pues, el mundo de los poderosos lo utiliza. Entonces, África cuenta con esa diversidad, tanto en la fauna también, como en la flora, sobre todo. Bien, y nunca no, pues, África es bien conocido por esa situación. Es imposible también no olvidarnos la pobreza, lo que ya veníamos hablando, ¿no? En este caso, pues, desde el año 1990 al 2005, unos 23 países estuvieron involucrados en problemas bélicos. Y esto, pues, va a llevar a guerras por el aspecto de la materia prima y, pues, la pobreza es excesiva, ¿no? Ustedes pueden ver y encontrar niños que tienen, como los pueden ver en imágenes, ¿no? Con una inestabilidad de la comida, ¿no? Podemos ver que niños pues piden, mueren de hambre. Si se les ve que están gorditos no es porque han comido, ¿no? Llega un momento en la desnutrición que el cuerpo humano pues se hincha, ¿no? En este caso sobre todo el vientre se hincha porque en este caso pues se puede decir biológicamente, estaba leyendo un poco de esto y nos decía que esa barriguita se hincha por el problema de que dentro del organismo del ser humano pues las bacterias empiezan o los parásitos por decirlo así, empiezan a hacerse más afluentes, ¿no? Y pues en lo que vemos eso es en los niños, desnutrición total. Y pues es algo que ustedes por aquí en el Perú no se logra percibir. Hemos hablado de forma genérica de África, ¿sí? Hemos hablado de su flora, de su fauna, de su pobreza, de su clima rígido, de su clima duro por los veranos. Hemos hablado también de sus idiomas y de cómo esas están compuestas. África tiene todo para ser una potencia, tiene todo para ser una gran potencia en el mundo. Lo lastimoso es que no existe una democracia como tal, no existe, no se vive, por decir de esta forma, una política interna sana, ¿no? Siempre de por medio va a haber personas que llegan al poder, pero llegan al poder para meterse la plata al bolsillo. De ahí en adelante, pues solamente buscan su bienestar y no la del pueblo. Y África sufre las consecuencias de esta situación, de un mal gobierno, de una mala política, de una mala estabilidad social, económica y política que prácticamente pues se ve a cada momento. Bien chicos, hasta aquí hemos llevado de forma genérica ya el continente del África. Si ustedes, alguno de aquí tuviera alguna pregunta, alguna duda con el tema relacionado al día de hoy,